Hola amigos, en esta oportunidad les traigo Yanzai's Dark Phoenix Saga número 1, con guión de Jackson Lansing y Colin Kelly y arte de Rod Reis. Espero que les guste. La historia comienza con Phoenix poseyendo a Jean Grey, convirtiéndola en Dark Phoenix. Pero, a diferencia de la historia original, ahora también tenemos a Legion, quien le dice: Fuego de la creación, hemos venido por ti. A través de un mar turbulento de tiempo, desde un futuro desolado. Ya hemos visto tales visiones. El niño Krakoa, los X-Men en su infancia, la más pequeña de las Marvels, las Maravillas, arrastrada en nuestra estela temporal. Muy parecido a como ahora arrastras a la chica conocida como Jean Grey. Los X-Men intentaron detenerte. Hemos sufrido su ignorancia nosotros mismos. Es asombroso lo que ocurre al romper las cadenas de su afecto. Demonios, ni siquiera necesitas que te lo digamos. Acabas de alimentarte de una estrella. Eres poder, interminable. Eres imparable. Y pronto, con nosotros, con Legion, serás mucho más que eso. Dark Phoenix se eleva envuelta en llamas mientras los X-Men la observan. Nightcrawler, Wolverine, Cyclops, Storm, Colossus y Beast se la quedan mirando, sin saber qué hacer. Desde un arbusto cercano, Kamala Khan evalúa la situación. Un nuevo tiempo y nuevos problemas. Piensa que ha pasado de la sartén directamente al Phoenix. Kamala le habla a Jean Grey mientras utiliza sus poderes para someterla. Le dice que sabe que probablemente quiere destruir todo y consumir soles, pero le advierte que hay algo mal con el flujo temporal. Phoenix le responde que su hambre no se trata de querer y que no puede ser contenido. Y con una descarga de energía se libera del agarre de Kamala. Cyclops se sorprende al ver a Kamala de regreso. No la había visto desde lo de Krakoa. Pero Kamala responde que lo de Krakoa fue hace apenas unos minutos. Nueva era, pero la misma aventura. Logan deduce que si ella está ahí, Legion no debe estar lejos. Colossus asegura que esta vez estarán preparados para enfrentarlo, pero Cyclops les ordena detenerse. No están peleando contra Legion, están salvando a Jean Grey. Scott, luego de derribarla con un rayo óptico, intenta comunicarse con Jean y le pide que despierte. Pero ella le responde que no ha estado prestando atención. Jean no tiene que hacer nada más. Nunca más. Y ataca a Scott con un rayo de energía. Kamala y los X-Men se lanzan en ayuda de su líder, con Storm intentando tranquilizar a Kamala, diciéndole que ellos han mejorado mucho desde lo de Krakoa. No hay línea temporal en la que los X-Men vayan a dejar morir a Cyclops. Phoenix responde: Muerte. Qué pequeñas son sus mentes para estar limitadas por cosas así. Storm. Qué falta de imaginación pensar que no hay cosas mucho peores. En eso, Legion interviene y le dice: Oh, no podría estar más de acuerdo contigo. Estos sacos de carne apenas son dignos de tu gracia. Phoenix se voltea y lo encara, diciéndole: Tú, Legion, escuché tus millones de voces llamando desde el otro lado de los caminos estelares. Y lo que dijimos, lo dijimos en serio, responde Legion. ¿Qué te parece si te mostramos un tipo de mente muy diferente a la de esa chica enfadada y conflictiva? Algo un poco más ilimitado. Phoenix se dirige al hijo de Xavier, reconociendo que, aunque está vacío de su ser original, no está del todo vacío. Legion responde que contiene infinitos y que podrían ser suyos. Él ya ha visto esto antes. Cada momento con Jean Grey es una lucha por el control, y eventualmente ella ganará. Pero él no tiene humanidad que interfiera, así que le da la bienvenida al fuego de Phoenix, con millones de él preparados para alimentar su pira infinita. Mientras que Jean es un frágil recipiente que podría quebrarse, él tiene espacio para jugar. Está roto a propósito, por lo que le ofrece entrar y convertirse en su altar. Le pide unirse a su legión, a Legion, y que haga de ellos un incendio sin control. Ahí vemos como Phoenix deja el cuerpo de Jean y posee el de Legion. Mientras que Jean cae, Legion se alza sobre todos, encendido por el fuego eterno de Phoenix.
Kamala atrapa a Jin en plena caída, mientras le ruega a David que no lo haga, que solo les diga qué quiere y quizá ellos puedan ayudarlo. Pero Legion le responde que ya se lo dijo antes. David ya no está. Se ha ocultado en la White Hot Room. Y ahora, finalmente, puede mirarlo a los ojos mientras arde. Kamala sostiene a Jin y le pregunta si está bien. Jin responde que ella y Phoenix estuvieron más allá de las estrellas y que fue. Pero no termina la frase, solo se lamenta por lo que pasó. Phoenix destruyó un planeta entero. No, lo hizo ella. Cyclops le responde que no debe hablar así, que no era ella. Pero Jin insiste, sí fue ella. Todavía lo es, de alguna forma. Aún la siente, aún la escucha en su mente. Cyclops le asegura que no, que ya terminó, mientras la abraza. Pero Jin le advierte que Phoenix es hambre, que es la muerte con alas de fuego. Y mientras todos observan cómo Legion se aleja, poseído por Phoenix, agrega, puede que estemos a salvo por ahora, pero la única razón es que Phoenix quiere dejarnos para el final. Ahí vemos cómo, en algún lugar del espacio, Phoenix comienza con su ola de destrucción, eliminando instantáneamente naves espaciales, destruyendo planetas enteros, todo lo que se atraviese a su paso. Nos movemos a la mansión de los X-Men, quienes comparten una comida mientras conversan. Kurt recuerda cómo en Alemania fue atacado con antorchas y que en los ojos de Phoenix volvió a ver esa misma furia, esa multitud asesina. Wolverine responde que no era ella, solo una fogata disfrazada con su piel. Beast pregunta si están totalmente seguros de eso. Tal vez Jean siempre fue una mentira. Cyclops reacciona con fuerza. Afirma que la chica que ama está sufriendo y que Hank está culpándola. Storm le dice que él la conoce más que nadie y le pregunta si está seguro de que ella ya no tiene esos poderes. En eso, Jean entra por la puerta. Todo se la queda mirando, ya que comprenden que los ha oído. Jean solo comenta que lo entiende, y mientras se aleja, agrega que supone que también acabó con ellos. Más tarde, Kamala se acerca a la habitación de Jean y llama a la puerta. Desde dentro, Jean le dice que si va a entrar, que entre de una vez. Kamala se sienta junto a ella. Jean reflexiona que los demás no están equivocados, que eso siempre ha estado allí. Lo compara con un tigre enjaulado, pero armado. Dice que, a pesar de todo, no pudo evitarlo. Nombra a Xavier y a Jason Wingard, quien la manipuló hasta convertirse en Dark Phoenix, y como sus influencias estaban allí, bajo su piel, interfiriendo con sus decisiones. Ella pudo gritar, pudo pelear, pero solo mató a 5.000 millones de personas. Kamala le responde que fue Phoenix quien las mató, que ella solo era una pasajera. Jean replica que eso no puede saberlo, y lo peor es que ella misma tampoco puede saberlo. Mira una foto del pasado, con los demás X-Men de la primera generación, y piensa que la chica de esa imagen solo sonreía porque alguien le dijo que debía hacerlo. Nunca tomó una sola decisión propia, y se pregunta qué tipo de persona es esa, y qué tipo de persona es ella. Kamala admite que no es experta en la historia de los X-Men. Se considera más fan de Captain Marvel y los Avengers. Confiesa que se mantiene alejada de los archivos Jot. Jean comenta que no sabe qué es eso. Kamala le responde que probablemente eso sea lo mejor. Como comentario, Jot es un término usado por los fans para referirse a la relación romántica de Jean Grey y Scott. Jot. Kamala agrega que, al ver cómo los demás la miran y luchan por ella, le queda claro quién es. Para ella, Scott puede ser el líder y Wolverine, quizá el padre, o el perro de la familia, pero Jean es el corazón. Y nadie puede quitarle eso, salvo ella misma. Carol Danvers puede ser increíble, pero le asegura a Jean que ella es una Marvel, una maravilla, aludiendo a su primer alias en los X-Men, Marvel Girl. Mientras tanto, en lo profundo del cosmos, Phoenix se enfrenta a una flota armada, a quienes ve como un simple bocadillo. Legion le habla al ave inmortal y le dice que ha llegado el momento de comenzar las negociaciones. Le pide que lo lleve con él.
con el cobarde que se oculta entre mundos. Exige llegar a ese lugar oculto, al White Hot Room. Quiere ver a David y devolverlo. Luego cierra los ojos y cuando los abre de nuevo, se encuentra en ese lugar y escucha una voz que le dice: «Estás buscando algo que no puede ser buscado, Son of X, hijo de la X. Todo lo que habita en él ahora está en nosotros. Aquello que existe solo en el tiempo está perdido para ti, porque aún estás anclado al mundo mortal. Nuestra ancla se llama Jean Grey. Aunque no la conocíamos, ella nos llamó a través de los hilos de la eternidad. Sabes bien lo que debe hacerse. Todo lo que queda es el infierno. Has traído a través del tiempo la pira en la que quemarás lo último de tu humanidad. Los peligros de ser infinito los entendemos demasiado bien». Legion le responde a la manifestación del White Hot Room: «Los únicos anclajes a mi alrededor son tus acertijos y enigmas, así que devuélveme a mi David». Pero el White Hot Room contesta: «Tan poderoso y tan insensato. Ni siquiera puedes ver el arnés que has atado alrededor de tu propio corazón». «Ni siquiera soy un chico de verdad, pájaro tonto», le grita Legion en respuesta. Si te está gustando el video y quieres que suba más contenido similar, suscríbete, dale like y activa la campanita. Gracias. De vuelta en la mansión de los X-Men, Jean alerta a Kamala con urgencia. Le dice que Legion está regresando y que viene por ella. Jean corre por el pasillo junto a Kamala, pidiendo a los demás que la escuchen. Cyclops intenta detenerla para que no hable aún. Nightcrawler se disculpa con Jean, diciendo que fue el miedo y no su corazón lo que habló antes. Ororo afirma que es su hermana y que nunca dudará de ella. Piotr añade que es familia. Beast también se disculpa por dejarse llevar por su lado analítico. Cyclops le asegura a Jean que se preocupan por ella y que no volverán a perderla. En eso, alguien interrumpe llamando a sus X-Men. Es el profesor Xavier, quien informa que recibió una señal psíquica de Lilandra. El Dark Phoenix está regresando a la Tierra. Jean le dice que ya había sentido su pulso psíquico, toda su rabia concentrada en una sola persona. Xavier comenta que no pueden permitirlo. Un ataque contra uno de ellos es un ataque contra todos. Xavier explica que Lilandra pidió que se reúnan con la Imperial Guard, la Guardia Imperial, en la zona azul de la Luna, desde donde podrán interceptar al Phoenix y a su nuevo huésped. Jean le sugiere a Kamala que, después de todo lo que ha hecho, tal vez debería quedarse atrás. No hay razón para arriesgarse otra vez. Kamala le pide que la mire a los ojos y le diga si ve a alguien que huye. Jean le dice que no, pero que ve a alguien cuyo único temor es dañar a otros. Kamala le pregunta si le resulta familiar. Jean admite que sí. Kamala concluye que lo sabía y agrega que, si el final del mundo está cerca, 2 Marvel Girls son mejor que una, refiriéndose a su alias de Miss Marvel, que supongo que aplica por la edad que tiene como otra Marvel Girl. Luego, en la Luna, alguien da la señal, animando a los X-Men y a la Imperial Guard a luchar por su emperatriz, ya que ese día, Phoenix debe morir, o su futuro será destruido. Este es Gladiator, a quien vemos con otros miembros de la Imperial Guard: Hussar, Oracle, Smasher, Starbolt, Earthquake y Warstar. Phoenix lanza el primer ataque, eliminando a casi toda la Imperial Guard, mientras desprecia el concepto del futuro, considerándolo sobrevalorado, lleno de niñas molestas con delirios de heroísmo. Por suerte, ellas son fáciles de eliminar y se lanza contra Kamala. Gladiator se interpone. Dice que nunca permitirán eso y que luchan por la justicia de 1.000 millones de almas. Ambos chocan los puños, pero Gladiator no puede hacer nada contra el poder casi infinito de Legion y termina quebrándose en 1000 partes, mientras Legion se burla de él. Legion luego invita a David a apreciar todo eso desde su escondite. Le exige que observe lo que ocurre cuando deja de asumir su responsabilidad, cuando les permite actuar sin control. Se gobiernan a sí mismos y todo lo demás arde.
Alrededor del cadáver calcinado de Gladiator, los X-Men se reagrupan al ver que su enemigo ha destruido fácilmente la Imperial Guard. Cyclops les recuerda que son mutantes y que no caerán con la misma facilidad. Wolverine se prepara para el enfrentamiento que había estado esperando. Cyclops ordena a Jean que lleve a Kamala al punto de encuentro. Ahora seguirán su plan y espera que esté en lo correcto. En medio del caos, mientras los mutantes luchan contra Legion, agrega una última cosa: que la ama. Más allá, Jean y Kamala huyen hacia una estructura. Kamala le pregunta qué pasó con la idea de no huir. Jean le responde que no están huyendo, solo se están reagrupando. Kamala protesta. Le cuenta que está en un grupo con Captain America y que sabe muy bien la diferencia entre pelear y huir. Cree que los demás morirán si no regresan. Mientras vemos imágenes de los cuerpos de los X-Men caídos, como una de Wolverine reducido a músculos y huesos, y otra de Angel siendo quemado vivo, escuchamos a Jean que le dice a Kamala que debe confiar en ella. Ellas están justo donde deben estar. Los demás pelearán, y si caen, serán ellas las que decidirán dónde librar la última batalla. Eso es lo que significa ser mutante. Ellos siempre están luchando en el terreno del enemigo, pero si resisten el tiempo suficiente, podrán hacer lo suyo. Seguimos viendo otras muertes horribles, al estilo de Wanda en la película de Doctor Strange, a la vez que escuchamos a Legion continuar con su discurso, dirigiéndose ahora a Kamala. ¿Oíste a tus amigos morir? ¿Puedes sentir tu futuro exhalando su último y desesperado aliento? Phoenix nos mostró la verdad. No estás aquí por accidente. Esto es el destino. Estamos entrelazados. Por eso hemos regresado a esta estúpida roca. El White Hot Room no se abrirá hasta que estés muerta. Eres nuestra ancla. Eres la clave. Kamala reacciona, se llena de valor y le responde: ¿sabes qué, amigo? ¡Ya basta! Estoy harta de que la gente me diga quién soy. Mientras lo ataca. Pero esta vez no es un puño gigante ni una patada de goma. Es una construcción de luz sólida, como en el UCM. Ya habíamos visto algo así en el número anterior, pero ahora queda completamente claro. Y consigue atrapar a Legion dentro del constructo. Kamala celebra sorprendida. Su poder mutante funcionó. Abraza a Jean, feliz de la vida. Atrapó a Legion en una barrera de luz sólida, sin causar efectos secundarios. Y la barrera lo está conteniendo. Jean le dice que sí, que está reteniendo a Legion, pero no lo que hay dentro de él. Mientras vemos a Phoenix salir de la prisión cristalina. Kamala no entiende qué está pasando. Jean le dice que ella le ha mostrado al Phoenix su verdadero poder y que ambas saben lo que viene a continuación. Pero si permite que entre, si lo acepta como su hogar y si recuerda quién es y a quienes ama, puede elegir un camino diferente. Jean, nuevamente envuelta en las llamas eternas del Phoenix, flota delante de Kamala mientras sonríe. Kamala la observa desde el suelo, iluminada por el resplandor. Jean luego acaricia con ternura su rostro, llamándola pequeña bracita. Recordemos que ya la había llamado así antes, en la miniserie Miss Marvel The New Mutant del 2023, donde Kamala muere y es resucitada en Krakoa. Descubre su herencia mutante y es acogida por los X-Men. Jean se convierte en una especie de mentora para Kamala, recordándole que incluso una pequeña brasa puede iniciar un gran fuego. Y termina diciéndole que ahora verá por qué tuvieron que huir, mientras derrama unas lágrimas. Durante siglos han estado ocultas en ese lugar armas olvidadas, con poder suficiente para destruir incluso los Celestials. Y se dirige a una, la cual considera que será suficiente. Esta debe ser el arma Shi'ar que Jean utilizó para quitarse la vida en la historia original. Kamala la ve horrorizada y le ruega que no lo haga, que debe haber otra opción. Pero Jean le responde que ya lo dijo ella misma. Aún no ha terminado. Le pide que no se entristezca, ni lamente nada, sino que se sienta orgullosa, porque tal vez mató a toda esa gente, pero acaba de salvar a su amiga.
Y entonces, con un simple chasquido, lo decide todo, haciendo que el arma se dispare. El resplandor de su cuerpo ilumina el espacio a su alrededor, mientras ella se desvanece. Legion finalmente escapa de su prisión y grita con desesperación que estuvo tan cerca, y le pregunta a Kamala por qué. Pero Kamala solo tiene pensamientos para Jin. A Marvel dice, una maravilla. Enfurecido, Legion exige saber por qué siempre lo obliga a cambiar sus planes. Mientras atraviesan juntos un portal, continúa despotricando. Grita que volverán al futuro, que la dejará allí, que está harto de cargar con ella a todos lados. Ya se cansó. Y, mientras dice eso, desaparecen ambos. Nos movemos a otro lugar. Una rata brillante, de apariencia radioactiva, corre entre un mar de calaveras. En el cielo se abre un portal, y una explosión luminosa rasga el firmamento con un estruendo ensordecedor. Una bola de fuego cae como un meteorito, destruyendo todo al impactar. Entre los escombros, Kamala y Legion aparecen. Ella se incorpora confundida, preguntándose dónde están. Él, con tono burlón, le responde que están en el futuro, dándole la bienvenida de vuelta a su hogar. Pero Kamala le responde que ese no es su hogar. Legion se da cuenta de su error y dice, oh, estamos en el futuro equivocado. Frente a ellos se alza una estatua colosal de Apocalipsis, rodeada de una ciudad en ruinas. Rascacielos destruidos, fuego y caos dominan el horizonte. Ambos se quedan mirando la escena, sin saber qué hacer a continuación. Y se nos cuenta que, en el próximo número, veremos The Age of Apocalypse, la era de Apocalipsis. Este número tiene una segunda historia sobre la relación entre Jin y Scott, pero no está directamente relacionada con la trama, así que no la incluí en este video. Dime en los comentarios si quieres que comparta esas páginas también. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video. Nos vemos allí.